Bueno, vamos a hablar acerca de los conceptos del capítulo número 7, que viene siendo la administración de la capacidad. Como concepto número 1 es la definición de capacidad. Dice que el texto dice que no hay una definición universal o oficial para la capacidad, y que en las industrias manufactureras la capacidad es una declaración de la producción, es una declaración de la tasa de producción, y que por lo general se mide como la salida o el resultado del proceso por unidad de tiempo. Yo entiendo que eso que menciona, que es una tasa, que es la tasa de producción, yo entiendo que viene siendo, que se mide como si fuera el producto terminado, en cuánto tiempo salió ese producto terminado, en cuánto tiempo se terminó de fabricar un cierto producto. Es lo que yo entiendo por la tasa de producción, y que dice que se mide como la salida o el resultado del proceso por unidad de tiempo. También nos habla acerca de la carga, y dice el texto que la carga representa el trabajo liberado o planificado durante el proceso durante un periodo determinado. En la carga yo entiendo, en base al ejemplo que nos pone de la imagen, que es un tanque con agua que representa la carga, y un tubo que es por donde fluye el agua, que es la capacidad. Veo que la carga es el producto o la meta a sacar, o lo que se va a trabajar, y la capacidad se representa como la velocidad. Lo que yo entiendo que la capacidad viene siendo la capacidad de absorción de cómo trabajar ese producto y a qué velocidad sacarlo. Dice también que la capacidad, la planificación es un proceso que consiste en reconciliar la diferencia entre la capacidad disponible del proceso y la capacidad requerida para administrar de manera apropiada una carga, con el objetivo de satisfacer los tiempos de producción para el cliente específico cuyos pedidos representan la carga. Es lo que comentaba ahorita. Busca el balance de cómo sacar esa carga o ese producto que fue encargado por cierto cliente y en un determinado tiempo. Eso es lo que yo entiendo, la planificación de la capacidad. Tenemos otro punto, que es la planificación gruesa de la capacidad. Nos menciona que hay varios métodos. Uno más fácil de calcular, que requiere menor cantidad de información, que son llamados también como los más aproximados, lo que significa que son menos específicos y detallados. Dice también que las pequeñas compañías y las empresas de servicios no usan ese tipo de planificación gruesa, aunque muchas han tratado de utilizarlos, no por seguirlos, sino más bien por ver si su plan maestro está funcionando como debe. Planificación de la capacidad utilizando factores globales. Este nos lo menciona como si fuera uno de los métodos más aproximados, de los métodos gruesos. Y dice que para este método, tomar las horas estándar por cada uno de los artículos que se producen de acuerdo al programa maestro, y se multiplica por las horas estándar o por un periodo histórico de esas utilizadas para producir el artículo. Yo entiendo acerca de la definición de esto, de que para calcular para ser más aproximados en los métodos gruesos, se toman las horas estándar por cada uno de los artículos. O sea, se toman
el tiempo de fabricación por cada artículo y las horas que se tienen para trabajarlos. De ahí donde se saca pues el detalle, lo más aproximado de lo que es la planificación. Habla también acerca de que después se determina la capacidad necesaria por centro de trabajo, tomando un porcentaje histórico de utilización. En eso entiendo de que ya en base que se recopilaron los datos de cuánto tiempo se tarda en hacerse cada producto, se va a tomar también el dato de cuánto tiempo tarda en cada centro de trabajo. Aquí como centro de trabajo, pues yo creo que se refiere en vez de centro de trabajo, creo que se refiere a área de trabajo o celda de trabajo, ya que se tiene pues los datos recopilados de cuánto tiempo se tarda en fabricarse cada producto y cada cuánto tiempo y cada celda de trabajo cuánto tiempo tarda en hacer una operación. Es como se saca ese balance. El otro método de planificación de la capacidad es el de listas de capacidad. Nos dice que es el más complejo, que proporciona mejores datos y más específicos. Habla que para obtener dichos datos se utilizan las listas de capacidad. Se debe utilizar dos piezas adicionales de información relativa a los productos bajo análisis, que una es la lista de materiales y la otra es la lista de ruteo. Para esta lista de capacidad, que es la más detallada, es necesario, aparte de saber la lista de materiales, es necesario saber el ruteo o el proceso que va a seguir y cómo va a ir el producto recorriendo por la compañía, ¿no? O por la línea o área de trabajo, sea una banda o celdas o como sea el proceso. ¿Para qué? Para hacerlo más exacto de cuánto tiempo va a tardar en fabricarse y cuánto tiempo va a tardar ese producto en desplazarse dentro del centro de trabajo. Y dice que se toman, aquí nos marca 3 aspectos nada más para poder hacer un buen método de planificación como es el de la lista de capacidad. Dice que las operaciones deben realizarse en orden de ejecución. ¿Qué nos quiere decir esto? Que todas las operaciones que se hagan se tienen que respetar. Si se va a seguir un orden, 1, 2, 3, sin saltearse ningún paso. ¿Para qué? Para llevar un mejor control y que el producto vaya saliendo conforme a lo planeado. Con esto también conociendo la lista de ruteo, la lista de materiales, van a saber en qué área o qué mesa o qué producto, si lo va a correr una máquina o una persona o quién va a hacer ese ensamble. También se va a saber el tiempo estándar por cada operación, incluyendo el tiempo de configuración del equipo y el tiempo de ejecución por pieza. Esto es en caso de que se utilice una máquina. Van a hacer las pruebas y van a determinar cuánto tiempo tarda una máquina en hacer dicho producto. Otro de los puntos habla de la planificación de requerimientos de la capacidad, el PRC. En el texto dice que el PRC no proviene del programa maestro, sino directamente del MRP. La planificación de requerimientos de la capacidad toma en cuenta, además del trabajo en proceso y los ajustes para el inventario inicial, así como otras demandas como inventarios de servicio y desechos anticipados. En consecuencia, es la más detallada de todas las técnicas de planificación de la capacidad. Dice el texto que tomó en cuenta, además del trabajo de procesos y ajustes de inventario inicial, otras demandas como los inventarios. Si yo entiendo
se toma en cuenta los inventarios como sabiendo cuánto tienen en stock o cuánto es la capacidad de tener en stock para producir. También habla de los desechos anticipados. Para esto, para el PRC, creo que también toman en cuenta desechos anticipados. Yo entiendo cuánto material van a desperdiciar en un cambio de modelo o en un setup para poder fabricar un producto. Dice que para que la planificación del requerimiento y la capacidad, el PRC, trabaje de la mejor manera, necesita varias cosas. Uno de los que necesita es el archivo de pedidos abiertos. Dice que el archivo de pedidos abiertos por lo general contiene información respecto de qué tanto falta para que se complete el pedido, o desde una perspectiva de capacidad respecto de qué capacidad específica se requiere todavía para completar el resto del pedido. Yo entiendo acerca de esto como que necesitan tener el archivo de pedidos abiertos para estar checando cuánto les falta para producir y no producir de más y no generar más desperdicio, que es lo que habla de aquí, que es el PRC, es de las más detalladas. Habla también que necesita el archivo de información de ruteo, porque dice el texto que contiene información sobre la trayectoria que seguirá el trabajo a lo largo de los centros de trabajos de la instalación, incluyendo las operaciones que se ejecuten en cada uno de ellos. Como en el anterior, que necesitaba parte de las listas de materiales, también en la lista de ruteo. Aquí también pide la lista de ruteo para saber cuánto tiempo va a tardar dentro de cada operación, sea una máquina o sea una operación que realiza una persona. Otro archivo que necesita es el archivo del centro de trabajo. Dice el texto que porque contiene datos sobre los distintos elementos de tiempo de espera asociado con el tiempo de equipo con el que cuenta el centro de trabajo. Estos elementos de tiempo incluyen el archivo del centro de trabajo. Dice que contiene distintos elementos de tiempo. Habla acerca del equipo. Ya le he mencionado antes de saber cuánto tiempo tarda el equipo. Por lo general necesitan saber todo el equipo, qué máquinas, en un ejemplo, qué máquina es la más rápida, si la A, la B o la C, y cuál de esas máquinas es la más exacta o la que con la que mejor calidad se produce. Es para eso la importancia de tener el archivo del centro de trabajo. También dice que dentro de estos archivos, el archivo del centro de trabajo, sabes el tiempo de desplazamiento. Textualmente dice que el tiempo que suele necesitarse para que el material se desplace dentro de un centro de trabajo a otro. Entiendo que es el tiempo de espera que tarda una pieza de pasar de una operación a otra. Esa información también la contiene el archivo del centro de trabajo. Otra información que es el tiempo de espera, que es el tiempo que el material debe esperar para desplazarse una vez que ha sido finalizada su operación. Es aquí lo que entiendo es el tiempo que el material ya ha sido manufacturado o transformado en una pieza o en un objeto, sea movido a un lugar, a un stock, un almacén, después de haber sido fabricado. Otra información que también contiene el archivo del centro de trabajo es el tiempo en fila de espera. El tiempo que se debe esperar el material antes de poder ser procesado por una operación. Habla de esto, yo lo entiendo como que es la materia prima en espera de ser procesada por primera vez. Toda esta información la contiene lo que es el archivo
del centro de trabajo. No la mencionaba en las anteriores, porque como lo dice el texto, la planificación de requerimiento de la capacidad es una de las más detalladas, por eso es que ocupa más información para poder hacerlo más exacto. Otro de los puntos, de los conceptos, son los control de entrada y de salida. Dice que esta no es una herramienta de planificación, o no se utiliza como una herramienta de planificación, sino como un método de desarrollo para controlar la capacidad de operación una vez que los pedidos para los requerimientos han sido liberados. Yo lo que entiendo el texto, que el control de entrada y salida le permite identificar cuánto materia prima está metiendo y cuánto el producto terminado está saliendo. De ahí buscar el balance o buscar el por qué, o sea, por qué está saliendo X cantidad. Tal vez, y con este método se pueden detectar anomalías por a lo mejor mal manejo o mal uso de la materia prima. Yo entiendo eso como control de entrada y salida, tener cierta cantidad de materia prima y ver cierta cantidad de producto terminado. El otro punto son la necesidad. Dice, existen varias medidas para administrar la capacidad. Dice que es importante señalar que al utilizarlas siempre debe existir cierto escepticismo respecto a la precisión de la medida. ¿Qué quiere decir eso? Que no se debe confiar al 100% al utilizar algunas de estas, sobre todo porque casi todas ellas emplean estándares de tiempo de alguna manera. Dice que no se debe confiar al 100%, ya que muchas de ellas emplean estándares de tiempo, y estos estándares de tiempo por lo general están hechos sobre algún producto en específico, así que no se puede utilizar una de estas para todos los productos. Lo que entiendo en este párrafo es que no se deben utilizar ciertos estándares para todas. Cada producto tiene que tener su estándar por la cantidad de horas, por la cantidad de tiempo que se le dedica a la fabricación. Habla de algunos métodos, ¿no?, de tiempo para conocer las medidas de capacidad. Uno de esos son la utilización. Dice que la utilización muestra las horas máximas que podemos esperar estar activo el centro de trabajo. Muchos factores pueden afectar el número de horas del equipo, incluyendo problemas con las máquinas, absentismo laboral, problemas con materiales u otro tipo de retrasos. Por lo tanto, dice, la utilización se define como las horas trabajadas entre las horas disponibles por el 100%. Entiendo que en el método de utilización dice que pueden variar por problemas de la máquina, sí, por problemas de ausentismo laboral, por lo que para poder tener lo que es la utilización se requieren las horas trabajadas nada más y entre las horas disponibles por el 100%. Las horas trabajadas pues van a ser las horas que de verdad se trabajó, supongamos aquí una máquina, tal vez en un turno de 12 horas la máquina trabajó nada más 5. De ese turno de 12 horas pues se van a descontar una hora lo que es de la comida, van a quedar las 11 horas. Entonces, si la máquina trabajó nada más 5 horas, esa se va a dividir entre las horas disponibles, que fueron 11, por el 100%, y de ahí va a ser te va a dar lo que es la utilización. Habla también de
de la eficiencia. Y la eficiencia mide básicamente la salida real de un área definida en comparación con la tasa estándar de producción con el mismo número de horas. Habla que para la eficiencia va a ser el número de horas estándar producidas entre las horas trabajadas con el 100%. Entiendo que las horas estándar producidas se refiere a la cantidad real, no la cantidad estándar, sino a una cantidad ya no tanto como en el anterior, que eran horas trabajadas. Aquí no, aquí se van a utilizar las horas estándar producidas. Ya va a ser más exacta. Habla de horas estándar producidas. Lo que yo entiendo es de que en vez de tomar en cuenta las horas trabajadas, a tomar las horas producidas como una cantidad. Supongamos que en una hora se producen 100, y eso es lo que se va a tomar como una hora estándar producida. Otro de los puntos habla de la capacidad nominal. Se define como el producto del tiempo disponible, la eficiencia y la utilización. La capacidad nominal habla del tiempo disponible por la eficiencia, por la utilización. Habla del tiempo disponible, no sé si se refiere al tiempo, o más bien creo que se refiere al tiempo que tenemos disponible para sacar dicho trabajo, dicho proceso. Por un ejemplo, vamos que tenemos 48 horas para cumplir con un lote de producción. Ese va a ser nuestro tiempo disponible, y esto mismo lo vamos a multiplicar por la eficiencia y por la utilización, lo que nos va a dar la capacidad nominal. Habla también acerca de la capacidad demostrada y dice que es la salida de la capacidad real de acuerdo con los registros de producción. Ya la capacidad demostrada va a ser la capacidad real de lo que podemos producir, ya en base a todos los datos, en base a toda la información de tiempos en línea, en máquinas. La capacidad demostrada va a ser lo que podamos producir realmente. Habla también del otro de los puntos, otro de los conceptos dentro de la administración de la capacidad. Habla del método general para la administración de la capacidad. Dice que esta es una actividad de gran importancia para la dirección de la operación. Los mejores planes y programas de producción prácticamente no tendrán utilidad si no se determina la cantidad de capacidad apropiada para ejecutar los planes. Esto nos dice que se tiene que tener una buena capacitación, una buena administración de la capacidad. ¿Para qué? Para poder realizar un buen plan que nos permita ejecutar el trabajo, en este caso realizar un producto. Dice que se tiene que tener buenos planes para poder ejecutar dicha operación. Habla también de que la clave de la administración de la capacidad radica en estar comparando constantemente la capacidad disponible con la capacidad requerida para poder cumplir con los clientes. Nos dice que de estar haciendo un tipo de análisis para ver si en verdad seguimos teniendo la misma capacidad para poder cumplir con dicho trabajo y satisfacer al cliente.